Bueno, ya se venía hablando desde el año pasado sobre algunos aumentos que estaban aprobados o que ya se habían pautado previamente, sobre todo servicios públicos, cuando ya se hacen las audiencias públicas previo a la implementación de los incrementos. Hay otros que no se sabían tanto y que son más intempestivos y que llegan, por ejemplo, los incrementos en la medicina prepaga, que de a poquito van sumando un porcentaje más alto que el nivel de inflación, y hay otros que desgraciadamente los estamos esperando porque son inevitables, como por ejemplo el aumento del precio del combustible. Y uno que ya se implementó, Emi. Exactamente, es el del trámite del DNI, que en la provincia de Mendoza tenía un costo de 60 pesos, ya ha pasado a 100 pesos. Es cierto que no es un trámite o un gasto que uno tenga todos los meses o todas las semanas, pero que poco a poco se va incrementando junto a otras cosas que tal vez no advertimos, pero que con este 2018 han aumentado su valor. Y que a la larga, cuando terminemos de hacer la cuenta, por ejemplo, del primer trimestre, la proyección original de la inflación calculada en el presupuesto de Mendoza y a nivel nacional, ya va a tener unos 3 o 4 y hasta 5 puntos, algunos aseguran, en esos solo primeros 3 meses del año. Y está con nosotros el economista Pablo Salvador, justamente para hablar de estos temas que tanto nos preocupan. La inflación debe ser, cuando hacen encuestas, digamos, de opinión pública, uno de los temas que más preocupa, ¿no? Sí, sobre todo porque en Argentina, en los últimos 10 años, si miramos para atrás, la inflación promedio ha estado cerca de los 28%, cuando, por ejemplo, Chile el año pasado no llegó a 3% en todo el año. Claro, el gobierno nacional inclusive hizo digamos, recalibró, dijo el ministro de Economía de la Nación, respecto de las metas inflacionarias para los próximos años, porque lo que se había anunciado durante la campaña, durante los primeros meses de gobierno, ven que es insostenible y por lo tanto se habla de una inflación mayor durante el 2018 y también 2019. ¿De qué sirve, digamos, esto que hizo el gobierno nacional? De decir, no vamos a tener un dígito, sino que vamos a ir reduciéndola, pero en menor medida. Aquí básicamente lo que pasa es, como bien ustedes decían, ¿no? El tema de la inflación, el tema de los ajustes pautados y otros no tan pautados durante el año, es porque la inflación es muy alta y el Banco Central ha dado mucha pelea en estos 2 años para tratar de combatir la inflación y lo ha hecho subiendo la tasa. Hoy la tasa de referencia está por encima del 28% y hay muchos que critican porque dicen que eso enfría la economía, encarece los créditos, hipotecarios, etc. Entonces, viendo que este año tampoco va a cumplir con esa meta, lo que hacen es relajar esa meta y decir, bueno, en lugar del 10% que preveía el Banco Central, va a ser de un 15% para este año y va a bajar 5 puntos el año próximo y 5 el siguiente. Básicamente lo que está diciendo es, el Banco Central no va a ser tan estricto. Esas tasas que hoy están en el 28% van a empezar a bajar, porque si empiezan a bajar es más fácil tomar un crédito, por ejemplo, para una pyme, para mejorar su negocio o agrandar su negocio. Con una tasa del 28% es una locura pedir un crédito para contratar a alguien o para producir más o para expandirse, ¿no? Y esta corrección que hace el gobierno nacional, que uno dice es de apenas 5 puntos, del 10 al 15%, en realidad representa el 50% la corrección. Y tal vez es un análisis que no han tenido todos los mendocinos o los argentinos a la hora de evaluar este recálculo que se ha hecho. Sí, aquí la corrección ha sido grande, como vos bien mencionás. El tema es el siguiente, el equipo económico salió a pleno en esa conferencia de prensa básicamente como a imponerse sobre las decisiones del Banco Central, quien en definitiva maneja o trata de apuntalar un poco el tema de la inflación. Lo que pasa es que el gobierno o el Poder Ejecutivo en este caso no acompañó vía reducción del gasto público, por eso ha sido tan difícil alcanzar la meta y no se ha cumplido. Pero sí, ha bajado, digamos, ha relajado 5 puntos la meta. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de decir que en lugar del 10, como decía el central, la inflación va a estar, por ejemplo, en 15, las expectativas son más altas. Hasta antes del anuncio, los especialistas, ¿no? Las consultoras, los economistas, los bancos, pensaban que la inflación de este año iba a ser del 17%, en lugar del 10 que decía el central. Ahora, como esa meta se subió 5 puntos, los analistas calculan que la inflación este año va a ser cerca del 18 o 20%. Es decir, ya las expectativas empiezan a jugar en esto de la economía. Ese es el riesgo de correr las metas. Bueno, el tema de la inflación, digamos, públicamente como que no se sabe bien cuál es la estrategia que está teniendo el gobierno para poder combatirla. En otras oportunidades hubo otros discursos que apuntaban a los
comerciantes que subían los precios de manera irracional, digamos, esto no se está haciendo actualmente, pero me parece que no se está entendiendo bien qué es lo que se está haciendo, de qué manera la persona que trabaja o que tiene un comercio puede colaborar para evitar que haya tanta inflación. ¿Lo puede hacer o no depende de él? Es algo más macro. La gente lo que tiene que hacer es cuidar el bolsillo, el poder de compra de su bolsillo, de su sueldo, de su pensión, de su jubilación. Y para hacer esto lo que tiene que hacer es caminar. Porque nosotros llevamos 10 años con una inflación promedio de 28%. Entonces uno cuando va a comprar algo no sabe si lo que le están pidiendo por eso es caro o barato. Entonces uno termina pagándolo. Se ha perdido el parámetro, digamos, no hay parámetro, de cuánto valen realmente las cosas, el valor real, digamos, de los elementos. Exactamente, y muchas veces uno lo paga pensando que es barato y camina en el negocio al lado, está 20% más barato. Entonces uno para tratar de protegerse lo que tiene que hacer es caminar. No queda otra opción que caminar y buscar precios. ¿Por qué? Porque aquí también entra en juego un poco el tema de la vivada nuestra, ¿no? Es decir, bueno, si en lugar de la inflación va a ser del 10, bueno, yo incremento el 15. Ahora, no se entiende mucho estos aumentos aprobados durante el primer mes del año cuando se están por producir la mayoría de las negociaciones paritarias. Esto de alguna manera va a recalentar la negociación porque el gobierno no quiere que haya incrementos superiores al 15%, pero ya por ejemplo, se autorizan subas en elementos básicos, como por ejemplo el combustible, que está regulado. O el boleto de colectivo en Mendoza, que va a aumentar casi 20%. En Buenos Aires también. Vamos a repetir un poco la historia de lo que pasó en 2017. En el primer trimestre también se produjeron grandes incrementos y en varios sectores. ¿Y esto es por qué? Porque al ser la inflación tan alta, las empresas, por ejemplo, el caso de las prepagas, tienen que ajustar sus tarifas, ¿no? El tema de las tarifas públicas también tienen que ajustarse por esta elevada inflación. Entonces lo que hace el gobierno es, a través, ahora, digamos, Audiencia aprendió que tenía que hacerlo a través de audiencias públicas para no chocar contra la sociedad, ¿no? Y después terminar en la justicia. Y luego, claro, y retroceder y de marcha atrás, que es, digamos, esa es la crítica que yo siempre hago a este gobierno nacional, ¿no? El tema de andar y desandar, ¿no? El tema de comunicar las cosas. Entonces, lo que hace es pautar aumentos a lo largo de todo el año. Entonces, las prepagas, el tema de los colegios privados, el tema de los servicios públicos, el tema de los taxis, todos tienen incremento, 2 o 3 o 4 incrementos durante el todo el año. Por eso están pautados, porque ya se sabe que la inflación va a ser cercana al 15 o cercana al 20 según los especialistas, ¿no? Entonces tienen que ir ajustando las tarifas a ese nivel de precios. El dólar bajó después de ese repunte que había tenido en el mes de diciembre, sobre todo sobre fin de año, que algunos aseguraban es normal por el éxodo de turistas y cierta expectativa que se había generado. ¿Qué puede ocurrir en este comienzo de 2018 que también va a tener un impacto en los combustibles? Mirá, el tema del dólar debería calmarse en las próximas semanas por dos motivos. En primer lugar, porque el gobierno sigue endeudándose con el exterior. Esto significa que siguen entrando dólares a nuestro país y hoy sobran dólares. Y cuando hay un exceso de oferta de algo, el precio de ese algo tiende a bajar. Entonces, como sobran dólares, el tipo de cambio debería bajar. Y por otra parte, los agroexportadores, que son los que traen dólares genuinos, han liquidado menos que el año pasado. Es decir, todavía tienen una porción importante por liquidar de dólares y eso va a hacer que aumente más la oferta de dólares. Por eso debería bajar un poco el tema de la cotización. Pero está claro que el gobierno ya especula con un dólar más cercano a 19 porque eso le da competitividad a la Argentina, que es lo que muchos sectores y muchas provincias vienen reclamándole al gobierno. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido muy claro con toda la información. Ha sido un gusto. Muy amable.